La declaración que hizo a su abogado todavía escandaliza aún hoy en día. Lo que él acabó diciendo fue terrible. El impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que la estaba hiriendo. Pero finalmente el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. También llegó a confesar que no se consideraba un monstruo porque podría haberlos matado a todos. Entonces no hubiera pasado nada. Nadie me habría descubierto. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de un caso bastante terrible que se descubrió en el año 2008 y que dejó a la sociedad austríaca acongojada. Este caso es el caso Filz, que aunque en un principio no os vaya a sonar a nada, sí os sonará el sobrenombre que le pusieron al perpetrador de los crímenes sucedidos, que fue el monstruo de Amsterdam. Y creo que este sobrenombre todos lo conocen y podemos saber a qué caso me estoy refiriendo en estos momentos y del cual vamos a hablar en este vídeo y en uno anterior que subí justo el día de ayer y que os dejaré en link tanto en la cajita de descripción como en un comentario, como saldrá por aquí por la pantallita, ¿de acuerdo? Entonces pinchar, ir a ver ese vídeo primero y luego venir a ver este. Si os gusta mucho este vídeo, dad un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Los agentes de policía no tardaron en detener a Joseph, que confesó los crímenes y liberó a los hijos que tenía encerrados en el sótano. Así pudieron reunirse con sus hermanos por primera vez. Unos hermanos que habían vivido durante los últimos 15 años en el piso de arriba. Cuando los policías entraron en aquel búnker, lo describieron como una cárcel pensada para niños. Dispone de lavadoras, lavavajillas, baño, retrete y cocina. Tiene 2 puertas de acero y hormigón, una de ellas al menos escondida detrás de una estantería. Filz había ideado un mecanismo para abrirlas con un mando a distancia y con un código secreto. La esposa de Filz, Rosemary, dijo no saber nada de lo que había sucedido con Elisa. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente según las cartas manuscritas que se encontraron de ella, cartas que había sido obligada a escribir por su propio padre. Tras la evaluación psiquiátrica en octubre, la fiscalía decidió imputar finalmente a Filz el 14 de noviembre de 2008 por los delitos de homicidio, esclavitud, violación, secuestro e incesto. Filz había admitido el 16 de marzo de 2009 al abrirse el juicio los cargos de incesto, violación y secuestro, pero había rechazado los de esclavitud y asesinato. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia en el tercer día de juicio, realizado en el tribunal de St. Pölten, a 60 kilómetros al oeste de Viena. El 19 de marzo el jurado dio su veredicto y Joseph fue condenado a cadena perpetua y a someterse a vigilancia psiquiátrica constante. Más de 12 años después permanece en la cárcel a las afueras de Viena. Vive en una celda de 11,5 metros cuadrados con una ventana y con televisión por cable. Se encuentra aislado y trabaja cada día fregando los platos de todo el centro penitenciario. Además cuenta con 2 guardias custodiándole día y noche. Ya sabemos que indudablemente ante crímenes como estos, muchos de sus compañeros lo verían como alguien terrible y como un monstruo e intentarían atacarle. Por eso lo mantienen aislado y con vigilancia día y noche. Las declaraciones del monstruo de Amsterdam y de los psicólogos que atendieron el caso indican que las principales motivaciones del sujeto para cometer este acto se basan en el deseo de poder. Elizabeth era la más rebelde de sus hijos, lo que hizo que la escogiese como objeto de deseo. Filz se llegó a justificar: me podía haber comportado mucho peor y haber hecho cosas peores que encerrar a mi hija. Además, el sospechoso, que reconocía haber secuestrado y violado a su hija durante 24 años, mantenía que jamás le había mirado a la cara mientras lo hacía. Siempre supe a lo largo de todos esos 24
24 años que lo que estaba haciendo no era correcto, que debía estar loco para hacer algo así, pero que podía llegar a ser un acontecimiento normal llevar una segunda vida en el sótano de mi casa, llegó a reconocer. Fields empleaba la violencia sexual como elemento para dominar a la joven y tenerla sometida. Además de ello, el uso de abusos psíquicos y físicos tanto sobre ella como sobre los hijos y de la coacción para forzarla a hacer su voluntad, así como la situación de dependencia a la que la sometía, ya que era él quien los proveía de alimentos y en alguna ocasión amenazó a su hija con dejar de hacerlo, reflejaban dicho interés en lograr el sometimiento de la mujer. Otro aspecto que deja ver que una de las principales motivaciones era el poder se encuentra en las declaraciones del propio individuo, el cual menciona que deseaba tener hijos con Elizabeth como mecanismo para dominarla y hacerla menos atractiva para otros varones. Joseph Fields vincula sus actos, de los cuales no se arrepiente, a la vivencia de una relación abusiva por parte de su madre, la cual le maltrataba física y mentalmente, y a la época en la que nació, situación de la que ya hablamos con anterioridad. Según los expertos que la analizaron, ello podría haber causado un odio hacia la figura de su progenitora que acabaría desembocando en la voluntad de dominación hacia la mujer y una notable falta de empatía por su parte. Algunos de los informes psiquiátricos elaborados para el juicio informaron que Fields temía a su madre más que a nada en el mundo y que recibía de esta continuos insultos y absurdas prohibiciones a las que lo sometía. La declaración que hizo a su abogado todavía escandaliza aún hoy en día. Lo que le acabó diciendo fue terrible. El impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que la estaba hiriendo, pero finalmente el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. También llegó a confesar que no se considera un monstruo porque podía haberlos matado a todos. Entonces no hubiera pasado nada. Nadie me habría descubierto. El modus operandi con su madre acabó haciendo algo parecido a lo que le había hecho a su hija, pero en el piso superior de la casa. Allí la encerró, tapió con ladrillos las ventanas y se convirtió en su carcelero. Algunos medios austríacos aseguran que dicha situación se prolongó durante más de 20 años, pero solo es una teoría basada en el testimonio, a veces bastante incoherente, del propio acusado. Durante ese periodo, Fields solo recordaba que de niño su madre le pegaba y lo pateaba, hasta que me caía al suelo y sangraba. Había llevado hasta el extremo su particular vendetta. No obstante, como ya se sabía, este comportamiento sexual y violento lo exteriorizó a finales de los años 60, cuando fue acusado de violar a una mujer. El sexo opuesto estaba siendo el blanco perfecto para contrarrestar todas las humillaciones a las que lo sometió su propia madre. Nací para la violación y pese a ello aún me contuve largo tiempo, ratificó a su psiquiatra durante una de las sesiones. En sus primeras declaraciones, Elizabeth explica que lleva encerrada bajo tierra desde agosto de 1984 y que su padre ha abusado de ella desde que tenía 11. 8 años de violaciones sirvieron para que Phil decidiese sedarla, atarla y encerrarla en el zulo que había construido bajo los cimientos de su casa. Todo ello, como ya se dijo, sin el conocimiento de su esposa Rosemary y madre de Elizabeth. 5 hijos de Elizabeth fueron trasladados junto a su madre y a su abuela Rosemary a una clínica cercana a la localidad de Abstenten tras el descubrimiento de los terribles hechos, mientras Kerstin, en coma inducido, permanecía en el hospital de la localidad donde había sido ingresada tras un fallo multiorgánico y posterior estado de inconsciencia sufrido en el zulo. Allí un grupo de los mejores psicólogos austríacos trata de sacar adelante a cada uno de ellos. Algunos nunca habían visto la luz del día, como Stefan o Félix. También se hizo lo posible por aislar de los medios de comunicación a los 3 niños que vivían en la casa con sus abuelos. La terapia consistió, entre otras cosas, en la elaboración de un mural en el que cada miembro de la familia plasmaba con sus manos una frase. En salidas nocturnas individuales a cenar, cursillos de natación o incluso una de las niñas, que llevaba una vida normal, Mónica, fue enviada 4 días a unos campamentos organizados por los bomberos. También se les animó a realizar actividades deportivas. Todo este tipo de actividades fueron realizadas de manera progresiva. Tras un gran sufrimiento,
sufrimiento, sobre todo de su hermano Stefan, Kerstin fue despertada a finales de mayo y el día 8 de junio se reunió con el resto de la familia. Ella tampoco conocía nada diferente del búnker hasta entonces. Tuvo una rehabilitación tanto física, principalmente por el mal funcionamiento de algunos órganos y del sistema inmunológico, también de las dentaduras, pero sobre todo mental, al igual que el resto de las víctimas. Elizabeth llegó a afirmar que llegó a ser violada hasta 3 veces en una semana y que si intentaba resistirse eran sus hijos quienes lo pagaban. Asegura que Fields les amenazaba con dejarles morir de hambre y pudrirse si no se plegaban ante su voluntad. Fue brutal conmigo, relató Elizabeth a la juez Andrea Hummer. Si no aceptaba mantener relaciones sexuales con él, entonces los niños sufrían. Sabemos que nos pegaría o que sería malo con nosotros, añade. Decía que podía cerrar la puerta cuando quisiera y que entonces veríamos cómo íbamos a sobrevivir, afirma Elizabeth, quien asegura que siempre creyó las amenazas de su padre. La mujer afirma que, cuando Fields no estaba en el búnker, trataban de llevar una vida lo más convencional y normal posible. Cuando se iba, nosotros vivimos nuestra propia vida, pero cuando él estaba allí todo era silencio, simplemente era omnipotente. Se comunicaba mediante palabrotas, me insultaba a mí y a los niños. Cuando estábamos a la mesa y alguien cogía mal el cuchillo o no quería comer, entonces había abusos verbales. No dejaba que los chicos desarrollaran su propia personalidad, simplemente no dejaba que los niños tuvieran su propia voluntad, declara Elizabeth ante la juez Hummer. Al ser entrevistado por el diario alemán Bild en 2010, el periodista Wolfgang Einetter le preguntaba si se arrepentía de lo ocurrido. De eso prefiero no decir nada. Lo que había entre Elizabeth y yo era amor, explica Fields, desde su celda. Solo quiero salir de aquí para cuidar a mi mujer Rosemary, que le he escrito 8 cartas y no me ha contestado ninguna. Será que ya no me quiere. Joseph ha declarado su amor a su mujer Rosemary, quien, como acabamos de comprobar, Joseph ha declarado su amor a su mujer Rosemary, quien se divorció de él tras el escándalo. También ha mostrado sus temores a que su esposa rehaga su vida. Tengo miedo de que alguien me la quite mientras estoy aquí encerrado. Pese a que no ha recibido la visita de ninguno de sus 13 hijos, Fields se ha mostrado convencido de que todavía le quieren. Simplemente no quieren que vengan a prisión, ha dicho. Tengo siempre a 2 policías conmigo para que los demás reclusos no me maten por tener delito sexual. La noticia tuvo un gran impacto desde el primer momento, usando los medios de comunicación diversos sobrenombres para referirse a Joseph Fields, siendo el más conocido el de monstruo de Amstetten. La cantautora noruega Marion Ravn escribió una canción dedicada a Rosemary Fields, en la que básicamente le cuestiona cómo es que no se dio cuenta de lo que sucedía bajo su propio techo. Durante tanto tiempo la canción se titula Rosemary y sería incluida en el álbum Nevermore de la cantautora, pero el álbum fue cancelado. Rosemary nació en 2009 y fue coescrita por el productor Oliver Lieber. También el cantautor chileno Fernando Milagros escribió una canción titulada Elizabeth Fields, incluida en el álbum Por su atención, gracias. Es una canción muy nostálgica donde se plantea la aberración cometida contra Elisa. El grupo alemán Rammstein también escribió una canción llamada Wiener Blut acerca de este caso, que fue incluida en el disco Live Ist für alle da. La canción, que describe de manera extremadamente cruda la barbaridad que cometió Joseph en contra de su hija. En 2015 se estrenó una película estadounidense-irlandesa basada en este caso, La habitación, llamada Room en inglés, dirigida por Lenny Abrahamson y escrita por Emma Donoghue, sobre su novela homónima, llamada igualmente. ¿Qué os ha parecido este caso? Terrible, ¿verdad? Es un caso que aterrorizó a todos aquellos que vimos la noticia en su momento y sinceramente creo que a todos se nos erizó la piel y no entendimos cómo es que había sucedido algo tan terrible. Generalmente no suelo dar mi opinión de estos casos, ya que lo que quiero es que vosotros hagáis un debate con respecto a estos casos y lo habléis vosotros en los comentarios, pero sí que es cierto que aquí sí que voy a hacer un pequeño inciso y un pequeño comentario con respecto a este caso. Y es que considero que este caso es doble de jorobado por el simple hecho de que no solo por los hechos que fueron perpetrados contra Elizabeth Fields, como es el caso pues de
de violación, de rapto, de secuestro y todo lo demás, sino por el hecho de que esto lo haga tu padre, que se supone que es una de las personas que debería cuidarte y protegerte ante ataques externos y ataques de otras personas, no la persona que te deba atacar. Y bueno, quería hacer este pequeño inciso con respecto a esto. Generalmente no suelo dar mi opinión sobre esto porque no quiero con mi opinión hacer que vayáis hacia un lado o hacia otro en el debate y que debatáis con vuestras propias ideas sin que yo pueda, digamos, haceros elegir o tirar hacia un lado u otro, como ya he dicho. Pero en este caso creo que debería hacer este pequeño apunte, más que nada porque fue un caso bastante jorobado. Por ese aspecto creo yo, ¿no? Más todavía. Bueno, dicho esto, ya dejamos el vídeo aquí. Este sería la segunda parte. La primera os la dejaré en la cajita de comentarios, en la de descripción, y os habrá salido justo al principio, pues en la pantallita del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.